Buenas a todos, vamos con lo que sería el último video de HPLC. Eh, Siempre me gusta retomar recordándoles que, bueno, obviamente no es un video obligatorio, tiene como finalidad ser simplemente un resumen de algunas cosas y conceptos que vimos, pero sin embargo la bibliografía obligatoria no es reemplazada por el video. Bien, empecemos. La idea de el presente video es ver, bueno, las variables que tenemos al momento de realizar una cromatografía por HPLC. Las variables son muchas, todas están interrelacionadas, interconectadas, así que tienen que tener en cuenta que no es tan fácil, no es tan lineal eh, a pensar en una variable sin pensar en las demás. Bien, las variables que vamos a estar viendo es, bueno, lo que sería la columna, la fase móvil, la temperatura, caudal y lo que sería el solvente. Bien, empezando por la columna. Tenemos en el presente gráfico, tenemos 5 cromatogramas que nos indican, bueno, variando lo que sería el largo de la columna, que son 15 milímetros, 30, 50, 75 y 150, cómo los componentes se van a ir separando. Pensemos, una columna más larga tiene más relleno. Entonces, nuestra sustancia va a estar en contacto con la fase estacionaria durante más espacio, más tiempo. Y no me refiero solo al tiempo de retención, sino si estamos haciendo fluir a la fase móvil a un caudal constante, un largo mayor de columna va a implicar una tubería más larga y por lo tanto sí o sí, sea o no retenida por esta fase estacionaria, todas las sustancias van a tardar más en salir. Obviamente viene también a estar en este tema el tema del equilibrio que se genera entre la fase móvil, la estacionaria y la muestra. Mientras más fase estacionaria tengamos, bueno, obviamente durante más tiempo se van a ir generando estos mini equilibrios y por lo tanto, bueno, obviamente la separación va a ser mejor. Esto, para que tomen una dimensión o un paralelismo, sería como tener una placa de TLC más alta, más larga, ¿no? Bien, aumentar el largo de la columna tiene como efecto secundario, si bien tiene como efecto positivo, bueno, que hay una mayor separación o una mejor separación, tenemos como efecto secundario que los picos, como pueden notar, cada vez son más bajos y anchos, que sería un efecto no deseado. Y por el otro lado, tenemos un efecto no deseado en la presión, que es a un largo de columna más largo. O sea, eh, lo que vamos a tener es una presión más alta. Bien, diámetro de partículas del soporte, es decir, adentro de la columna nosotros lo que tenemos son esferas que están recubiertas por lo que sería la fase estacionaria. El tamaño de estas esferas nos indica, bueno, por un lado la superficie de contacto y por el otro lado los agujeros que quedan vacíos entre las esferitas. Esto lo podemos pensar a nivel macroscópico con pelotas de fútbol y pelotita de ping pong. Si nosotros llenamos el mismo balde con pelotas de fútbol o pelota de ping pong, lo que vamos a notar es que el espacio libre entre pelotas va a ser menor mientras más chica sea la pelota. Esto, ¿qué genera? Bueno, por un lado genera que haya mayor superficie de contacto de la fase estacionaria con la fase móvil y la muestra, y por el otro lado genera que haya menos agujeros por los cuales se escurre la fase móvil. Entonces, por un lado vamos a tener una mejor separación mientras más chicas son las partículas, y por el otro lado lo que vamos a tener es un aumento de la presión. Bueno, acá tenemos dos gráficos, uno a 10 micrómetros de diámetro de partícula y otro a 5. Lo que podemos ver es que este pico
que tenemos acá marcado en naranja, en realidad no era una sustancia, sino que eran dos, y una es el producto de descomposición. Y gracias a tener una columna de diámetro de partícula menor, pudimos separar correctamente esos picos. Lo otro que van a notar es que los tiempos también se reducen, todo hablando que las operaciones son al mismo caudal. Como pueden ver, el primer pico del naranja sale terminando los 44 minutos, empezando los 45, mientras que acá es posterior a eso. Por el otro lado, podemos notar cualitativamente hablando que los picos son más angostos y altos, pero obviamente mantienen el área. Entonces acá es importante, bueno, que es una mejor cromatografía. Obviamente el costo de una presión más elevada y obviamente la columna sale más cara. eh, También influyen, pero bueno, en principio tendríamos una mejor cromatografía. Acá lo que pueden ver, nosotros tenemos estas altura de plato, que no vamos a entrar demasiado en el concepto. Mientras más pequeña es la altura de plato, entran más platos a lo largo de la columna y por lo tanto la separación es mejor. ¿Qué son los platos? Son etapas de equilibrio. Vamos a dejarlo ahí, simplemente se os cuento, lo pueden leer, pero no va a ser evaluado. Bien, largo de la cadena carbonada. La fase estacionaria está depositada sobre estas esferas que hablamos en la página anterior. Estas cadenas pueden ser de distintos largos. Acá en este caso tenemos, bueno, comparadas las cadenas de un carbono, de 8 y de 18. Y podemos notar cómo la cromatografía, los picos entre sí se separan. Se separan obviamente a costa de aumentar el tiempo, o sea, como pueden notar, el pico 6 en la primera cromatografía salía en el minuto 8 y en la última sale en el minuto 23. Es decir, estamos aumentando los tiempos de cromatografía, pero la separación es mayor. Es decir, veamos el pico 3 y 4. Como pueden ver, entre uno y el otro no llega hasta la línea de base, sino que sube antes de llegar. En la de 8 carbonos todavía sigue ocurriendo, pero en cambio ya en la de 18, entre la 3 y 4, llega a la línea de base. Entonces, si nosotros queremos cuantificar el pico número 6 con una columna de C1, lo hubiéramos podido hacer porque llegaba hasta la base y subía. Lo mismo, por ejemplo, con el pico 1. Sin embargo, si queríamos cuantificar o discriminar entre el compuesto 3 y el 4 hasta una cadena de 18 carbonos no pudimos hacer. Entonces, obviamente, acá entra en juego el porqué de esto, ¿no? Si nosotros tenemos la cadena carbonada es más larga, la sustancia se vuelve menos polar. Ya es no polar, se vuelve más no polar. Entonces, al ser más no polar, las sustancias que se ven retenidas por la falta de polaridad se ven todavía más retenidas porque justamente estamos aumentando la no polaridad. Bien, eso que estábamos hablando, perdón, me había faltado decir, obviamente es una fase reversa, es decir, en la cromatografía donde la fase estacionaria es no polar y la fase móvil es polar. Bien, fuerza de elusión. La fuerza de elusión es un parámetro que es medio intangible, vamos a decir. O sea, se puede calcular, pero simplemente vamos a verlo desde un punto de vista teórico. Nosotros podemos variar qué tan polar o no polar es la fase móvil. En principio no va a cambiar su signo, entre comillas, es decir, si la fase móvil es agua, bueno, podemos decir a ciencia cierta de que la fase móvil es polar. El metanol también es polar, pero entre el metanol y el agua hay una diferencia de polaridades. Es decir, el metanol es menos polar que el agua. Entonces acá lo que podemos observar es cómo cambiando el porcentaje de un compuesto B en,
en una mezcla de solventes, va a ir cambiando los picos. Y acá no quiero entrar en la especificidad de decir qué es B o qué es A o qué fase estacionaria estamos usando. Yo lo que quiero que noten es que cambiando las concentraciones de uno frente al otro, por ejemplo en el caso que les nombraba antes, de metanol frente al agua, va a haber una distinta separación de los compuestos. Si esto fuera con metanol y agua, si nosotros aumentamos el metanol, vamos a hacer que salga todo más rápido. En una columna, obviamente, de fase reversa. Entonces, si consideramos que este es 90% y este es 60%, podemos entonces intuir que el compuesto B sería metanol y el compuesto A, que sería 100 menos el compuesto B, sería el agua. Entonces, acá tenemos mucho metanol, poca agua, entonces todo es arrastrado rápidamente fuera de la columna. Acá ya tenemos 60% de metanol, 40% de agua, entonces la retención es mayor. Es decir, la fuerza de elusión en el caso del 60% es menor que en el caso del 90%. Bien, existen casos en los cuales vamos a necesitar cambiar la fuerza de elusión a lo largo de la corrida cromatográfica. Denme un segundo. ¿Esto para qué es? Es para optimizar tiempos. Entonces, nosotros vamos a comenzar la corrida cromatográfica con esto es el acetonitrilo. Vamos a empezar con el acetonitrilo del 30%. Una vez que salen los tres primeros picos, le decimos al equipo, bueno, viene mucho tiempo muerto, viene mucho tiempo sin hacer nada ahora. Como pueden ver, del 10 hasta casi el 20 no hay nada. Entonces necesito que me aumentes la concentración de acetonitrilo. Entonces lo subimos a 45. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que, como el acetonitrilo sería aparte no polar, entre comillas, de la fase móvil, está aumentando la fuerza de elusión. Entonces todos los picos, una vez que suba, van a estar siendo arrastrados hacia tiempos menores. Entonces, este pico, quizás si hubiera seguido al 30%, hubiera salido al minuto 30, por decir un número, ¿no? Entonces lo estamos atrayendo a tiempos menores. Y una vez que sale ese pico, nuevamente hay 5 minutos de espera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la verdad es que podemos ir subiéndolo o podemos esperar, bueno, si 5 minutos no es problemático, podemos esperar que salga el séptimo y a partir de ahí subirlo a una concentración muy elevada para atraer este último pico. Es un arma de doble filo el gradiente. El gradiente nos permite acortar un montón las corridas cromatográficas porque justamente estamos aumentando la fuerza de elusión. Principal arma de doble filo, como pueden notar, acá la línea de base, acá se perturba y baja. Y acá nuevamente se vuelve a perturbar y miren hasta dónde bajó. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar un gradiente. Que la línea de base va a ir cambiando a medida que cambiemos obviamente la fase móvil. ¿Y esto por qué es? Porque recordemos, la línea de base es nuestro blanco. Entonces, el blanco, si nosotros cambiamos la fase móvil, va a estar cambiando. Bien, esto simplemente voy a nombrar. No va a entrar, no quiero que se lo aprendan. Simplemente quiero que lo sepan para que si algún día les pasa, lo tengan en cuenta. Si ustedes están midiendo una sustancia que es un ácido base débil, según el pH donde se encuentren va a encontrarse hidrolizado. Es decir, no va a ser la misma sustancia a un pH que a otro. Y esto puede cambiarles el orden de los picos. Acá tenemos tres ejemplos: una sustancia no polar, una sustancia polar y bueno, sustancias ionizables. Entonces, quiero que noten que entre pH 3 y 7 de las primeras dos alternativas no cambia el orden, es decir, el piquito chico está primero, piquito grande segundo, piquito grande primero, piquito intermedio segundo. Pero en el caso de las sustancias ionizables, como pueden ser
un ácido, ves acá está el ácido benzoico, en un pH 3 el piquito chiquito está a esta altura y en un pH 7 miren a dónde va a parar, dónde se mueve. Y esto es importante saberlo porque si ustedes hacen un cambio en el pH o no están controlando el pH, cosa que sería terrible, puede haber cambio o de orden de los picos o de tiempos de retención. Porque ¿qué pasa? Este a pH 7, o sea, a pH 3 podemos decir que ese ácido benzoico protonado. Este está desprotonado. Entonces vamos a tener una variación. ¿Y qué pasaría si lo dejamos sin controlar? Y bueno, puede pasar que una parte esté a este tiempo muerto, perdón, a este tiempo de retención, y otra parte se encuentre en este tiempo de retención. Entonces, es importante saber que hay sustancias que cambian, obviamente, su polaridad por culpa del pH, y es importante que lo sepan. Insisto, no les voy a tomar esto porque es difícil predecir, pero es algo que es importante que sepan. Y obviamente un buffer, tengan en cuenta, esto lo deberían de haber visto en industrial, o no en industrial van a volver a ver el año que viene, lo deberían de haber visto en orgánica. Las sales con los solventes orgánicos no se llevan, así que si ponen un buffer y le ponen mucha concentración de compuesto orgánico, va a precipitar y se les va a tapar todo el equipo. Y no voy a querer estar ahí para solucionárselos. Bien, temperatura. Si cambiamos la temperatura va a cambiar las interacciones de las sustancias con la columna. Es decir, a una temperatura mayor la sustancia va a interactuar menos con la fase estacionaria. Pero, también tenemos otra cuestión a tener en cuenta. La presión a una temperatura más alta va a ser menor. ¿Por qué? Porque, bueno, la presión, recordemos, depende de la viscosidad del líquido. Si el líquido está más caliente, tiene menos viscosidad. Y si tiene menos viscosidad, la presión va a ser menor. Bien, veamos con qué seguimos. Bien, cosas a tener en cuenta. Cambiar la temperatura no afecta a todas las sustancias por igual. Entonces acá tenemos ejemplos de cambios que no pueden ser buenos o positivos. Por ejemplo, un aumento de temperatura está haciendo que el pico 7 se esté adelantando más que el pico 6. O sea, noten el pico 6 también se adelantó, pero el 7 pasó de estar al final a ser el anteúltimo. Entonces esto tienen que tenerlo en cuenta en el momento de realizar la cromatografía, que si ustedes modifican la temperatura en un sistema complejo como es este, donde tenemos 7 sustancias, bueno, es importante tener en cuenta que pueden invertirse el orden de ciertas sustancias. Así como de golpe se pueden fusionar picos, o sea, acá en el de 30 grados tenemos un pico fusionado 3 más 4 y un pico fusionado 6 más 7. Entonces ustedes pueden tener el problema de decir, che, tengo dos sustancias menos en esta muestra y no, simplemente a esta temperatura no se diferencian. Entonces nada, es muy importante esto tenerlo en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que o sea, la sustancia, a medida que va pasando por adentro de la columna, si entra más caliente y se va enfriando, porque la columna está fría, o si entra fría y se va calentando, bueno, los picos se van a ir deformando y no está bueno. Ustedes tienen que buscar picos altos, angostos, como sería el primer caso, y tienen que evitar, bueno, una deformación. Acá esto ni siquiera está en equilibrio. Obviamente esto es lo que el peor de los casos. Y bueno, obviamente a una temperatura menor. Acá no tenemos una escala de tiempo, pero sí podemos notar que la altura es casi la mitad que la de acá arriba. Entonces, si esto tiene la mitad de altura, significa que tiene aproximadamente el doble de ancho, porque bueno, es proporcional, sigue siendo el mismo área.
Entonces, bueno, obviamente no está buena tampoco la corrida del final. Pero bueno, llegado el caso, es preferible la del final antes que la de medio. Y creo que eso sí, ya es todo. Bien, entonces, recapitulando y repasando rápidamente todo esto. Ustedes tienen que tener en cuenta un montón de factores al momento de modificar una corrida cromatográfica o proponer una corrida cromatográfica. Hay cuestiones que son de diseño, es decir, un equipo solo puede soportar una determinada presión, solo puede inyectar una cierta cantidad de volumen y bueno, obviamente los detectores cada uno tiene su limitación propia, es decir, si el detector solo puede medir entre 100 y 2, perdón, 190 y 330, creo que es el límite, NV, eh, no van a poder medir a los 500, obviamente. Entonces, con las limitaciones instrumentales, tienen que empezar a considerar las variables que pueden tomar. Es decir, si yo quiero trabajar con una columna larga, con diámetro de poro, perdón, de partícula chiquito, a una temperatura baja y, o sea, y van sumando todo eso, la presión jamás les va a dar. Entonces, eso es un juego, es algo que tienen que ir probando y van a ir encontrando de la vuelta. Pero a grandes rasgos uno lo que siempre va a querer es picos angostos, altos, separados entre sí y obviamente que no tarde una eternidad corrida cromatográfica. Imagínense que si ustedes pueden hacer la cromatografía en 5 minutos en vez de en 50, tienen 45 minutos libres para hacer otras inyecciones y por lo tanto también hay una ecuación económica de que el equipo está haciendo 10 veces más inyecciones que de la otra forma. Por el otro lado, también tienen una cuestión ecológica, o sea, además de la electricidad que consume el equipo está consumiendo solvente que, para el que no sabe, todos los solventes de los equipos tienen que ir a tratamiento, que generalmente es incineración. Entonces, más solvente a incinerar, bueno, obviamente es peor para el medio ambiente, por supuesto, ¿no? Entonces, es un balance, la verdad, que cuesta entender, pero basándose en las limitaciones del equipo y después optimizando valores para que la corrida sea corta y pero que obtenga un buen resultado, ya estamos más que bien. O sea, yo les voy a poner de ejemplo, simplemente porque pasamos por ahí hace poco. La corrida con el metilo, noten que tarda 8 minutos. No tiene bien separado el 3 del 4. Uno quizás con otra fase móvil o con un largo de columna un poco más largo, quizás esta corrida se vaya a 12, 15 minutos y vamos a obtener un resultado que sea cuantificable. Y no va a hacer falta irse a una corrida de 24 minutos. Pero bueno, obviamente todo esto implica razonar. Cada variable que ustedes toquen va a modificar otras cosas. Entonces es importantísimo decir, bueno, momento, quiero cambiar la fase móvil. Si cambio la fase móvil, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué va a pasar con los tiempos de retención? Recordemos, si cambiamos la fase móvil, cambiamos lo que es la fuerza de elusión. Si cambiamos la fuerza de elusión, obviamente los picos se van a mover o hacia un lado o hacia el otro. Eh, por el otro lado, va a cambiar la presión. Sí, no, quizás, o sea, depende de qué fase móvil estemos haciendo, cuánto estemos variando. Si cambia la temperatura, ¿qué va a pasar con los picos? Bueno, los picos van a salir más rápido, la presión va a bajar. Eh, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora es comparar, es la verdad comparar muchas variables, no es fácil y es importante que se armen una hojita donde bueno se vaya anotando qué pasa si cambian esto con el equipo, qué pasa con el cromatograma. Entonces va a ser más fácil razonarlo. Esto es lo mismo que el largo de columna. A largo de la columna, bueno, ¿y qué va a pasar? Y bueno, si el tubo es más largo, va a tardar más en salir. Eso desde ya.
el tiempo muerto va a aumentar. Obviamente, si el tiempo muerto aumenta, aumentan todos los tiempos de retención. Pero además, tenemos más fase estacionaria. Entonces, no solo aumenta porque tiene más largo de tubo para recorrer, sino que aumenta también porque hay una separación durante más tiempo. Entonces, la verdad es como, es un montón. Eh, Tienen que dedicarle un tiempo al razonamiento de qué pasa si modifico tal parámetro. Un parámetro que me quedó fuera y que, bueno, quiero nombrar ahora es el volumen inyectado. Uno puede inyectar más o menos volumen y lo que va a pasar es que todas las áreas de los picos son proporcionales a la cantidad de muestra. Y no me refiero solo al volumen, me refiero a la cantidad de miligramos que hay inyectados en el equipo. Es decir, si nosotros inyectamos 10 microlitros y obtenemos un área de 10, cuando inyectemos 20 microlitros vamos a obtener un área de 20. Pero no porque haya más volumen, sino porque estamos inyectando una cierta cantidad de muestra que está disuelta en esos 10 o 20 microlitros. Si yo inyecto 5 microlitros de 20 de concentración, va a dar el mismo área que si inyecto 20 microlitros de 5 de concentración. Porque lo que estamos analizando es cantidad de sustancia. Y eso sería miligramos. Pero ¿qué pasa? Uno al momento de inyectar, bueno, inyecta un volumen, no inyecta un peso. Así que nada, ténganlo en cuenta, lean, tómense un tiempo para razonar. Hay un montón de videos al respecto, incluso en este canal. Y si no, bueno, obviamente abrirse al mundo. La verdad es que HPLC es un instrumento ampliamente utilizado en la industria farmacéutica, altamente utilizado en la industria alimenticia y es fundamental el conocimiento para un técnico químico del instrumento. Así que bueno, con esto sería todo lo que sería la serie de videos de instrumental. Y bueno, espero que les haya sido útil y que bueno, puedan aprobar el momento de rendir examen. Así que nada, les mando un abrazo y muchas gracias.